poderes que el Estado tiene para poder, digamos, establecer criterios de división o equilibrio de poderes, ¿no? División o equilibrio de poderes. Algunos se preguntan a veces, ¿para qué sirve el equilibrio de poderes, no? Inclusive por las cuestiones, la coyuntura, a veces pretendemos que solamente ocurra un solo poder, o que funcione un solo poder, ¿no? Que ya no exista, pues, el Congreso, que solamente exista, pues, el Ejecutivo y el Judicial nada más. ¿Para qué Congreso? Pero realmente ese tipo de forma de pensar que solamente exista el Congreso, pues seríamos muy imprudentes al decir eso. El Congreso de la República, el Congreso de la República es un poder que en las cuales es de vital importancia para un país. Tanto el Ejecutivo y el Legislativo lo que hace es un equilibrio entre los dos poderes. En un país democrático como el Perú, ¿ya? Lo que se busca es el equilibrio de poderes. ¿Por qué? Porque si no hay equilibrio de poderes, este país se convertiría, pues, en una dictadura. Y vivir en una dictadura no es aconsejable, ¿ya? Para cualquier tipo de país. Por ejemplo, a la dictadura también le llaman gobierno de facto, que en las cuales dice que es un gobierno que solamente es guiado por un poder, y ese poder puede prácticamente eh, aglomerar o juntar todo en uno solo, y eso no es prudente, ¿no? Así es. Entonces, en el Perú, la Constitución fundamenta que el Estado peruano, ¿ya? En este caso, eh, está contemplada en tres poderes, ¿no? Tres poderes. Estos tres poderes, como usted ha puesto ahí, es el ejecutivo, el legislativo y judicial. Ahora, ¿cuál es el más importante, dirá usted? Bueno, los tres son importantes y los tres necesitan, pues, como llamamos, que se respeten los órganos, ¿no? En este caso de estos tres poderes, ¿ya? Ahora, si el ejecutivo va en contra del legislativo, se llamaría, pues, dictadura. O el legislativo que va en contra del ejecutivo también es dictadura, ¿ya? O gobierno de facto. En el Perú han existido cientos, diríamos, decenas de golpes de Estado, donde las cuales el ejecutivo y el legislativo se han enfrentado. Se han enfrentado en situaciones, pues, digamos, eh, que se llama de vergüenza a la política nacional, ¿no? Por ejemplo, los militarismos con San Martín, acabando con San Martín, con Bolívar, los militarismos, pues, generaron una desestabilidad en lo que es la cuestión política, ¿no? En lo político, prácticamente, después de la independencia, vienen los militarismos y eso era un tipo de caudillismo que existía, pues, en ese entonces. Muy bien. Ahora, de ahí vienen pues, lo que son los militarismos, primero, segundo, hasta que el último gobierno militar que hemos tenido, ¿cuál fue? La pregunta, ¿cuál es el último gobierno militar que hemos tenido? El último gobierno militar que hemos tenido, ¿cuál es? A ver, jóvenes, ¿cuál es el último gobierno militar en este caso? A ver, ya, muy bien. Díganme ustedes, ¿cuál es el último gobierno militar? ¿Ya? No, Velasco no es Bermúdez, es claro. Morales Bermúdez, acá tengo a mi ayudante. Morales Bermúdez digamos, el último gobernante militar que tuvo el Perú, o el último gobernante militar. De ahí ya no hay digamos, otro gobernante. Ojo que Fujimori no fue un gobierno militar, ¿ah? Muchos piensan que el gobierno Fujimori fue un gobierno militar, no, el gobierno fue una dictadura civil en la época de Fujimori, donde las cuales disuelve el Congreso y él se queda solo en el poder y después convoca elecciones y, por supuesto, se redacta la nueva constitución política, ¿no? Que es la del año 1993, ¿no? Bien conocen ustedes. Ahora, de hecho, que con Fujimori es la última dictadura que hemos tenido, la dictadura civil, por supuesto. Pero hay connotaciones o enfrascamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿ah? Siempre en enfrentamientos.
por ejemplo, ¿no? El enfrentamiento entre último en las cuales el señor Vizcarra puede disolver el Congreso y después, por supuesto, que, que yendo Merino como, como presidente interino, renuncia y ahora tenemos a un presidente llamado Sagasti, ¿no? En este caso a Vizcarra también lo vacaron, ¿ya? Ahora, si es o no constitucional, por supuesto que eso tiene que ver mucho en el debate, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, vamos a ver, jóvenes, ¿ya? Vamos a ver lo que es el Estado. A ver, muy bien. Ahora sí, vamos a ver. Voy a pasar el PPT. A ver, jóvenes. Muy bien, muy bien, muy bien. Ujú. Ahora sí. Muy bien. Vamos a ver los tres poderes del Estado. En este caso, primero hablaremos del Estado, propiamente dicho. ¿Ya? El Estado. Muy bien. A ver. La teoría del Estado, ¿ya? En este caso, vemos que nace de la época griega todavía. En este caso, en esta imagen se puede explicar muchas cosas, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos ahí columnas que van a soportar a lo que es actualmente, lo que es una plataforma. ¿No ven ustedes esa estructura? Hay columnas. Las columnas se le llama el pueblo, el pueblo. Y la parte de arriba, como si fuese ¿no? Una plataforma, ese es el Estado o el gobierno, mejor dicho. El Estado o el gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué cosa significa esto? Significa que en un Estado actual, y lo que tenemos ahora, es que soporta las columnas, es el pueblo. El pueblo es el que tiene el poder, el pueblo es el que decide, el pueblo que va a decir quién o no es gobernante de este país. El pueblo va a elegir a sus congresistas, el pueblo va a decidir sobre el destino de este país. En este caso, el Estado que tenemos actualmente es un Estado democrático, un Estado donde las cuales se respeta lo que llamamos la república y la democracia. Ojo, algunos confunden democracia con república, algunos confunden democracia con república. Escuchen muy bien. Democracia es, ya escuchen, democracia es la decisión que tiene el pueblo, la decisión que tiene el pueblo para poder decidir, la decisión que tiene el pueblo para poder elegir a sus candidatos, disculpen, ¿no? La decisión que tiene el pueblo para elegir a sus candidatos, ¿ya? Ahora, la república es la forma de gobierno del pueblo. La república es la forma del gobierno del pueblo, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora, entonces, vamos por la siguiente, a ver. Muy bien. En el caso de nosotros, el Estado es la nación políticamente organizada bajo un territorio propio y una misma autoridad. Repito, el Estado es la nación políticamente organizada bajo un territorio propio y una misma autoridad. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa esto? Significa que el Estado, en el caso del Perú, ¿ya? Tiene sus elementos. Uno de ellos es el territorio, es lo que es también la nación y la soberanía y también la concepción jurídica. Ahora, de hecho que el Estado designa poderes. El Estado designa poderes, ¿ya? A un conjunto de personas que no van a gobernar en una población en un territorio determinado. Es decir, el Estado lo que se busca es que los poderes sean no concentrados en un lugar, sino que tengan diferentes, digamos, formas. Por eso se llama, por eso se llama equilibrio de poderes, ¿no? Muy bien. En este caso vemos a los dos poderes más enfrascados en la historia republicana, que es el legislativo con el Congreso y el ejecutivo, ¿no? Que es el que ejecuta las leyes, ¿no? Muy bien. Ahora, otro elemento, el primer elemento esencial del Estado peruano es la nación peruana. La nación es el pueblo que se organiza pacíficamente, ¿no? Y políticamente. En el Perú es un grupo de personas. Claro que el Estado peruano o la nación peruana tiene no es homogéneo, es heterogéneo. Es un, digamos, un grupo de personas
que tiene una vinculación común, ¿no? Nuestro pasado común, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, ¿ya? Y de hecho nuestra perspectiva hacia el futuro es lo que llamamos la nación. Pero el Estado en sí es, disculpa, la nación, ese grupo de personas que tienen una idea, un tipo digamos, de tradición histórica común. ¿Ya? Ese es lo que es el tema de nación. Ahora, ahora, la nación peruana, de hecho, tiene mucha particularidad. Somos una nación no tan unida. Ojo, somos una nación no tan unida. Somos una nación que somos disgregada. ¿Ya? No somos digamos, tan unidos como se presume ser. La nación no solamente es el grupo humano, la nación también es el aspecto cultural, el aspecto que tiene el país en cuestiones de sus tradiciones y costumbres. ¿Ya? Entonces, la nación peruana, de hecho, tiene muchos elementos, ¿no? Ahora, vamos a ver con el territorio propio. El Perú tiene un territorio que está bajo su soberanía. Esa es la parte de la superficie del globo terráqueo, en donde el Estado ejerce su potestad jurídica y su soberanía. En el caso del Perú, el territorio también tiene sus partes. ¿Cuáles son las partes del territorio, jóvenes? Díganme ustedes. A ver, leo en el chat la parte del territorio. ¿Cuál sería, jóvenes? Las partes que tiene el territorio peruano. A ver, ¿qué me dicen en el chat? ¿Cuáles son los elementos del territorio peruano? Del territorio, no del Estado, sino del territorio. A ver, son 4 elementos que tiene el territorio peruano. ¿Cuál sería? Muy bien. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Ya. Les, a ver, muy bien. ¿Cuáles son? Las partes que tiene el territorio peruano. ¿Cuáles son? A ver. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Claro. El suelo, subsuelo y el dominio marítimo y el espacio aéreo. De hecho, que el suelo y el subsuelo. Ahora, el suelo es el espacio donde se asienta el Perú. El subsuelo es la fase de la corteza que tiene el Perú a su disposición. De hecho, tiene muchas riquezas que el Perú, en este caso el Estado peruano, puede sacar provecho. Es decir, es como te digo, a ver, tu casa o la casa de tu mamá o tu papá tiene, digamos, la potestad de ser titular. A eso le llamamos título propiedad, ¿no? Garantiza la propiedad de la casa a esa persona. Pero debajo del suelo, o el subsuelo de tu casa, ¿no? No es tuya, el subsuelo es del Estado. ¿Qué significa esto? Si en algún momento debajo de tu casa encuentran pues oro o encuentran, por ejemplo, este, riqueza, pues eso no es tuyo, ese es del Estado peruano. ¿Ya? Ahora, profe, entonces en mi casa, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que te van a hacer es que te van a compra tu casa prácticamente, ¿no? Le van a decir, bueno, pues esta casa es tuya, ¿cuánto te vale? Y te pago, ¿no? No te van a embargar, sino se llama, te lo van a pues, poner en un justiprecio, ¿no? Un justiprecio para poder establecer que saca esa riqueza, ¿no? Pero claro, siempre y cuando que usted sea titular, ¿no? Así es. Ahora, igual pasa, el dominio marítimo, lo que es las 200 millas, ya también es el espacio vinculante al Perú, es el espacio vinculante al Perú, ¿no? Muy bien, la siguiente sería así, a ver, tenemos la nación, el territorio peruano, también tenemos las normas jurídicas. Las normas jurídicas es el conjunto de leyes, es el conjunto de leyes que, que establecen lo que llamamos, ya, que establecen las normas y reglamentos que van a ordenar a este país, ¿no? Permite regular las relaciones entre las personas y las instituciones y el propio país. Las normas jurídicas permiten que este país no sea un país de salvaje, ¿no? Un país donde esté reglamentado, donde te digan qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, o tener pues un alcance, ¿no? A ver, entonces esas normas jurídicas
que establecen en que se basan en el poder del Estado y permiten regular las relaciones entre las personas y las instituciones. Muy bien. Claro, la norma jurídica de máxima jerarquía, ¿cuál es? Yo pregunto a ustedes, ¿cuál es la norma jurídica de máxima jerarquía? La norma jurídica de máxima jerarquía, ¿cuál es? A ver, jóvenes, en el chat. La norma jurídica de máxima jerarquía, ¿cuál es? ¿Ah? A ver, ¿qué me dice ustedes? La norma jurídica de máxima jerarquía en el país, ¿cuál es? Claro que es la Constitución Política del Perú. La Constitución Política del Perú es la norma matriz, es la madre de todas las leyes, es la ley de leyes, es la ley suprema, ley fundamental, Carta Magna, es la ley que establece los criterios básicos para que este país llamado Perú esté bien organizado. No hay otra ley superior que la Constitución Política a menos que la propia Constitución cede o faculte esa decisión. Por ejemplo, los tratados, ¿no? Los tratados internacionales. Muy bien, entonces las normas jurídicas reglamentan un país, ¿no? Le dan un sentido al país, ¿ya? Ahora, una más, a ver, tenemos acá, a ver, la cuestión política, tenemos ahí el señor ya que ya se fue, ya hay un pequeño inconveniente que ha pasado con el señor, un gran inconveniente que ha pasado. Inclusive hay personas que le pueden acusar de traición a la patria, ¿no? Todos los errores que ha cometido, errores y horrores que ha cometido este señor. Bueno, ya la justicia le dirá cuál será el criterio de sanción a este individuo. ¿Ya? El poder es la autoridad o capacidad que tiene el Estado peruano para mandar y ser obedecido, la cual emana del pueblo para que políticamente es ejercida por el gobierno. Repito, el poder es la autoridad o capacidad que tiene el Estado para mandar y ser obedecido, la cual emana del pueblo, ¿no? El pueblo dice, caramba, ¿cuál es lo que más me faculta realizar? Pero que políticamente es ejercidamente el gobierno. ¿Qué es el gobierno? Es la capacidad de decidir, de administrar a un país. Es muy diferente, ojo chicos, ¿ah? Es muy diferente gobierno y Estado. Es muy diferente gobierno y Estado. Una cosa es Estado y otra cosa es gobierno. El Estado es el conjunto de elementos que van a formar a un país. El gobierno es el elemento que establece cómo administrar a un país. Porque si hablamos de Estado, estamos hablando del territorio, de la nación, del poder, las normas jurídicas y todo lo demás. Pero cuando hablamos solamente de este gobierno, estamos hablando de estrictamente, ¿ya? De la gente que nos gobierna, la gente digamos, que administra este país. Cuando elegimos a un gobernante, ¿ya? Y queremos echarle la culpa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es la culpa del Estado o del gobierno? Díganme ustedes, lo que está pasando ahorita con el oxígeno y todo lo demás, de la cuestión del COVID, ¿es la culpa del Estado o del gobierno? Porque el Estado fácilmente, o el gobierno culpa fácilmente, dice, la culpa de los ciudadanos irresponsables. No, no es tanto así. A ver, la culpa acá es netamente del gobierno, ¿no? En las cuales establece criterios, ¿no? En donde debería ser, pues, más factible digamos, la lucha contra el COVID, ¿no? Así es. Muy bien. A ver, entonces, vamos a ver, jóvenes acá. Muy bien. A ver, muy bien. Ya, vamos a ver. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Ya. Muy bien. Entonces, eh, el Estado establece, pues, deberes. Deberes que tiene toda persona, ¿no? A ver. Muy bien. Claro, es el gobierno que ordena este país, no es el Estado. El Estado somos todos. Pero el Estado, como institución, como entidad suprema, tiene diversos tipos de deberes.
¿cuál es el deber del Estado que se ejecuta con el gobierno? Ojo, el deber del Estado que se ejecuta con el gobierno. O sea, el Estado tiene criterios, tiene, digamos, funcionalidades, pero quien lo ejecuta es el gobierno, por supuesto, porque el Estado sigue ahí, el Estado peruano sigue ahí permanente, pero quien va a ejecutar todos los deberes que tiene el Estado sobre la población es cada gobernante. Cada 5 años vamos a cambiar de gobernante. Entonces, ese gobernante va a tener que establecer criterios de qué es lo mejor o no, prácticamente, ¿no? Entonces, lo deber del Estado sería uno así, por ejemplo, uno, defender la soberanía nacional. Cuando decimos defender la soberanía nacional, significa que el gobierno o el Estado, en este caso el Estado, tiene la particularidad de buscar criterios para que establezca, digamos, la defensa de este país. Soberanía nacional significa respetar las decisiones que tiene este país frente a otros, ¿ya? Defender la soberanía nacional implica defender la soberanía de este país frente a otros, ¿ya? Por ejemplo, uno más, la plena vigencia de los derechos humanos. Aunque tú no creas, hijo, hay varios políticos que están queriendo denunciar al señor expresidente Vizcarra por el problema del COVID, lo que ha pasado con el tema de la vacunagate, establecer pues un tipo de sanción al señor Vizcarra. Inclusive lo quieren denunciar por, por lo que llaman traición a la patria, ¿no? Ojo, traición a la patria todavía, ¿no? Muy bien. A ver, listo. Un momentito, por favor. Deme un segundo, por favor. De derecha, izquierda, lo que sea el color político, ya sea el color político, escuchen esto, sino una cuestión de calidad. Digo cuestión de que el Estado tiene que cumplir, que los derechos humanos, el Estado tiene que cumplir y que los derechos humanos tienen que estar respetados por todos los, ¿no? Cualquier autoridad que esté en el poder. Entonces, hablar de derechos humanos, hijo, a ver, quiero ver tu criterio, a ver. Expresidente sentenciado a cadena perpetua por violación de los derechos humanos. ¿Qué me dicen? Expresidente peruano sentenciado a cadena perpetua por violación de derechos humanos o lesa humanidad. ¿Cuál es? Esa es una pregunta que vino en Uni hace 5 años, me recuerdo muy bien, y decían, expresidente peruano sentenciado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería, joven? Ya, a ver, Marcelo me dice, bueno, en este caso casi todos me dicen Fujimori, ¿no? A ver, ¿quién más? ¿Será Fujimori el único presidente sentenciado a cadena perpetua? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es correcto o no? ¿Será Fujimori realmente sentenciado? ¿Es el presidente a cadena perpetua por delito de lesa humanidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Lamentablemente sí. Bueno, yo le voy a decir una cosa. No es Fujimori, no es Fujimori. El expresidente peruano, que todavía está vivo, ojo, todavía está vivo, es Bermúdez. Sí, sí, muy bien, muy bien, es Bermúdez. Así es, Bermúdez es el expresidente peruano sentenciado en el año 2016 a cadena perpetua, ¿no? Sentenciado por el motivo del Plan Cóndor, que ocurrió pues en el año 1978, ¿no? Es el, es el único presidente sentenciado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, ¿ya? En el caso de Fujimori, en el caso de Fujimori, él no está sentenciado a cadena perpetua, sí.
Él no está sentenciado a cadena perpetua. Él no está sentenciado. Él está sentenciado por cuestiones de delito agravado como secuestro, ya secuestro y corrupción, pero no está por delito de lesa humanidad. Porque si el señor Fujimori, que ahorita está preso, hubiese sido sentenciado por delito de lesa humanidad, su sentencia sería cadena perpetua, más no 25 años, porque él está sentenciado a 25 años. Los delitos de lesa humanidad es cadena perpetua. En el caso de Bermúdez, ya, en el caso de Bermúdez, eh, él por su edad avanzada, que ya casi ya llega a los 100 años, él no va a ir pues a prisión, ya no, sino fue una pena simbólica, una pena simbólica. Muy bien, sigamos acá. A ver, ¿qué otro deber del Estado, por ejemplo, es proteger a la población de las amenazas contra su seguridad? Por ejemplo, estamos en la pandemia, el deber del Estado es proteger a este país contra la pandemia que estamos viviendo actualmente, ¿no? La agresividad que tiene este virus, ¿no? Que en las cuales nos, va, nos ha diezmado, no solamente económicamente, sino anímicamente, emocionalmente, nos ha destrozado completamente. Y yo te aseguro que acá en este salón que estoy explicando, tal vez uno de aquí ha tenido un familiar con COVID, directa o indirectamente. O sea, directamente un papá, mamá o hermanos, o indirectamente un tío, un vecino, lo que sea, ¿no? Pero tiene un familiar directo, directo o indirectamente, ¿no? Y ya el COVID ya prácticamente es una emergencia nacional que va contra la seguridad del Estado. Y el Estado peruano tiene que proteger a la población. Y de hecho que no lo ha determinado porque todavía seguimos siendo colas por un balón de oxígeno, ¿no? Una más. Promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Promover el bienestar general. ¿Qué es bienestar general? Bueno, bienestar general es cuando en este país ningún peruano se va a morir de hambre. ¿Ya? No quiere decir que todos seamos ricos, no, 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 no. Bienestar general significa que ningún peruano se va a morir de hambre. Ningún peruano va a ser analfabeto. Ningún peruano va a dejar de estudiar o, digamos, ningún peruano se va a morir en los hospitales. Ningún peruano. Eso es bienestar. ¿Ya? Claro, yo sé que el bienestar es lo básico que tiene todo ciudadano, lo básico, ¿no? Es decir, lo básico es tener alimentación, salud, infraestructura y todo lo demás. Pero eso de ahí es una justicia social. Ningún peruano puede pasar miseria, ¿no? Eso es lo que es deber del Estado. Bueno, si hablamos económicamente, el Perú ha avanzado mucho en la cuestión económica. El Perú, ya de los años 80, era un país prácticamente destrozado por el problema de la corrupción, el problema de los terroristas y el problema de la crisis económica. Entonces, del año 90 en adelante, el Perú ha tenido un crecimiento, caídas, crecimiento, caídas, pero ha sido ascendente. Ha sido ascendente. Significa que el Perú, pues, actualmente ya se vislumbra como un país que tuvo o tenía crecimiento económico, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pasó que el COVID prácticamente destrozó todo ese tipo de planeamiento, ¿no? El Perú es el país que ha crecido más en estos últimos 20 años a nivel de todo Sudamérica, ¿no? El Perú tenía para crecer más. Imagínate, sin corrupción este país sería mejor todavía. Pero la corrupción ha hecho que este país tenga un crecimiento no tan acorde a los ingresos que ha tenido, porque el Perú ha tenido ingresos en cantidades. E inclusive, cuando comenzó la pandemia, habían hecho un estudio. ¿Qué efectos tendría la pandemia sobre la economía de un país? ¿Qué efectos tendría la pandemia sobre la economía de un país? Entonces ponían a países que iban a ser totalmente destrozados por la pandemia.
pero, y otros que no le iban a pasar casi nada. En ese que no le iba a pasar casi nada, estaba Perú. Decían, ¿quiénes son los países que tienen disposición, o sea, que tienen plata, tienen dinero para poder enfrentar una pandemia como este nivel? Y todos miraban a Perú como un país posicionado, un país muy, digamos, muy seguro de lo que tenía, ¿no? Pues lastimosamente el mal manejo o la mala ejecución de de los programas contra el COVID ha destrozado completamente este país, ¿no? El Perú tenía y tiene todavía todo el dinero disponible para vacunar 3 veces, si quieres, a toda la población del Perú. Para el Perú, ¿qué cosa es 3.000 millones de dólares? No es nada. Si nuestras reservas actualmente son 68.000 millones, saca tres nomás, 3.000 millones, y te compras todas las vacunas que quieras y lo repartas hasta todos los que vivan en este país, invitados o no, acá. Pero lastimosamente es que no hay una mala ejecución o planificación del querer comprar vacunas. Y uno se decía, tan brutos somos los peruanos de no comprar unas cuantas vacunas. Si todos los países, hasta Bolivia tiene vacunas, ¿por qué el Perú no? Si tenías plata. Entonces ahí muchos alumnos me decían, profesor, pero usted nos ha dicho que el Perú tenía plata y ¿cómo es posible que no tenga vacuna? Es que una cosa es que tengas plata y otra cosa que puedas ejecutarlo bien, ¿no? ¿De qué te vale tener 200 soles, cuando vas a un paseo, llevas 200 soles y tu amigo llega a 20 soles? Y tu amigo al final de la tarde, él está satisfecho con sus 20 soles y tú con tus 200 soles estás con hambre. O sea, has malgastado prácticamente. Eso es lo que ha pasado en el Perú. Había un malgasto total y eso nos está pasando factura actualmente, ¿no? Así es. Ejecutar la política de fronteras y promover la integración, ¿no? Las políticas y promover la integración significa que el Perú debe estar integrado. Claro, en el año 2002, escuche muy bien, hijo, en el año 2002, el presidente Toledo había creado, pues, la regionalización. Esta regionalización era solamente el cambio de nombre, ¿no? Ya un departamento ya no se iba a ser departamento. Bueno, sigue siendo departamento, pero ahora le van a adicionar el nombre de región política. Entonces, como habían 24 departamentos y una provincia constitucional, entonces crearon 24 regiones y la provincia constitucional lo convirtieron en una región, la región Callao, por ejemplo. Hasta ahí son 25. Pero a veces hay preguntas que te van a venir así. ¿Cuántas regiones administrativas tiene el Perú? Y hay muchos que ponen 25 y realmente son 26. ¿Ya? A ver, alguien que me puede decir, ¿realmente son 26 regiones administrativas o 25? 26 o 25, o cuál falta contar. A ver qué me hizo. ¿Realmente son 25 o 26? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Cuántas regiones tenemos? ¿25 o 26? A ver, ¿cuántas regiones tenemos? ¿25 o 26? ¿Qué me dicen, muchachos? 25 regiones. Bueno, vamos a hacer que sea 25 regiones, por ejemplo. Tenemos a Lima, Callao y todo lo demás. 24 departamentos más una provincia constitucional suma 25, ¿no? 25 regiones. Pero yo te digo que son 26. ¿Por qué? Porque separamos a Lima y nos queda 24. Separando a Lima nos queda 24. Entonces, Lima, Lima lo vamos a partir en dos. Va a ser Lima, la región Lima provincias y la región Lima metropolitana. ¿Ok? La región Lima provincias y la región Lima metropolitana. Y cada uno es una región. La Lima metropolitana, una región, la Lima provincias, otra región. 24 más 2 que te dije son 26. 26 regiones administrativas, ¿ya? Porque la región Lima metropolitana, quien ejecuta también la labor de gobernador es el alcalde Jorge Muñoz, ¿ya? Porque hay una región Lima provincias, que es la zona de Guarachirí, Canta, Callao, Ollón, disculpa, Callao, no, Ollón, así es.
Huarochirí, Matucana, por ejemplo, son regiones. Muy bien. Además, hablando de fronteras, eh, había un líder mesiánico, digo mesiánico porque es casi religioso, que en las elecciones del Congreso pasado, su partido político tuvo mucha aceptación. Su partido político tuvo mucha aceptación. Inclusive los jóvenes lo votaron por ese partido político, no sé si fue por un TikTok o fue porque, no sé. Era el FREPAP, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes por el FREPAP? El FREPAP. Este, digamos, partido político del FREPAP, su líder, que en paz descanse, era el señor Ezequiel Altaucusi Gamonal, él promovía algo muy interesante. Este señor, no, los israelitas, proponía ¿no? las fronteras vivas. ¿Qué significaba fronteras vivas? Que mucha gente que está muriendo de hambre prácticamente, o la pasa mal en muchos lugares del país, que el Estado les apoye y que vayan a zona de frontera a crear ciudades, a crear ciudades. Entonces, una ciudad creada en plena frontera es presencia peruana. Entonces, ningún país nos va a invadir porque ya estamos ahí, estamos posicionando nuestro territorio que estamos, ¿no? que tenemos. Entonces, esta idea estaba buena, era muy buena, pero como vieron a Taucusi, israelita, nadie le hizo caso, ¿no? En este caso, eso se llama la política de las fronteras vivas, se le llama así, política de fronteras vivas. Nunca se hizo y tampoco se va a hacer porque no hay interés de hacerlo, ¿no? Muy bien, entonces significa que eso ahí, sin querer queriendo, ya estás protegiendo tus fronteras. Muy bien, sigamos acá a ver. Y desarrollar, cohesionar las zonas fronterizas en concordancia con la política exterior. Es decir, firmar tratados, firmar convenios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los TLC, por ejemplo. ¿Qué significa TLC, muchachos? TLC, por economía. ¿Qué es TLC? A ver, alguien que me diga. ¿Qué es TLC? Muy bien. A ver, ahí está. TLC. Ah, Marcelo, fue por un meme, no, por un meme, así, sí. A ver, chicos, ¿qué es un TLC, muchachos? ¿Qué es TLC? A ver, TLC se le llama al Tratado de Libre Comercio, Tratado de Libre Comercio. En realidad un TLC es la forma de intercambiar productos sin ninguna traba burocrática o tributaria. Es decir, yo puedo vender a un país y mi entrada a ese país de mis productos son muy, muy ligeros o muy fáciles. O sea, no hay ningún tipo de impedimento. Hay mucha libertad, ¿no? Por ejemplo, cuando el Perú firmó el TLC con China en el año 2008, muchos productos chinos llegaron al Perú con un precio de un 25, 30 hasta 40% menos de lo que antes costaba. Los TLC son factibles siempre y cuando que usted firma un TLC con un país que no es su competidor, por supuesto. Tienes en un país que en las cuales produzca lo que tú no produces y vendas lo que ellos no pueden producir. Por ejemplo, los chinos no tienen materias primas, entonces tú le vendes materias primas a los chinos. Los chinos no tienen algunos productos de agroexportación y tú lo vendes a los chinos. Nosotros no tenemos, pues, digamos, maquinaria pesada, ¿no? Los chinos sí lo tienen. Los chinos nos venden todo tipo de productos. Todo tipo de productos que se venden en el Perú, casi todos son chinos. Yo diría a una razón de 80% de los productos que se venden en el Perú son chinos, ¿no? Inclusive la Navidad peruana debe ser Navidad china, porque todas las luces, los nacimientos, los arbolitos, los detalles navideños, Papá Noel son hechos en China. Y en China está prohibida la Navidad, qué curioso, ¿no? Así es.
Y el Tratado de Libre Comercio que tiene mayor relevancia son, por ejemplo, con el que lo hicimos con la Unión Europea, en las cuales no solo se suscribió en el ámbito económico, también se suscribió en el ámbito cultural, migratorio, más que nada. Cuando se suscribe el TLC con Europa o la Unión Europea, todo peruano tiene el permiso de ingresar al territorio europeo sin visa o usando una visa llamada visa Schengen, que sabe, fácilmente lo pueden conseguir. Pero no tienes ningún tipo de impedimento. No tienes que hacer cola pues en cualquier embajada y pedir, rogar por una visa. No, ya no es así. Ahora es fácilmente, ¿no? Claro, solamente en el espacio Schengen, que no comparte con los ingleses, ¿no? Porque para entrar a Inglaterra ya es otra cosa, ¿no? Otro tipo de pedido. Pero en el espacio Schengen, o sea, donde están la mayoría de los países europeos, sí tienes permiso, puedes ingresar como quieras usted, ¿no? No hay problema, con tu pasaporte, tu DNI, y ya estás en Europa. ¿Y por qué recién se aprobó? Fíjese, mira, este tipo de propuestas que les digo, cuando un país crece económicamente, repito, cuando un país crece económicamente, sus ciudadanos ya no tienen la necesidad de emigrar. Repito, cuando un país crece económicamente, sus ciudadanos ya no tienen la necesidad de emigrar. Entonces, cuando se aperturó el vacío de peruanos a Europa, claro que cuando mediante su crecimiento económico, llena de expectativas al ciudadano, ¿no? Así es. Muy bien. El Estado peruano, de hecho, está formado por, bueno, el Estado en sí está formado por diversos tipos de estados. Hay Estado llamado el Estado administrativo, el Estado burocrático, el Estado de derecho, ¿no? En las cuales vemos la imagen que resalta cómo la Cámara de Diputados o de Senadores son los que van a, son los que van a debatir sobre las leyes que suceden, ¿no? Por ejemplo, el Estado administrativo son las funciones organizadas y cumplidas por el país, un país moderno, ¿no? ¿Ya? En las cuales, disculpen, se coerciona tanto el Poder Ejecutivo y Judicial y el Legislativo. Un Estado burocrático es el Estado que por centralización de actividades va dotándose de un cuerpo de funcionarios, directivos y empleados y trabajadores, ¿no? Y un Estado de Derecho, expresión que designa la igualdad entre el derecho y el Estado peruano. Por lo tanto, el Estado de Derecho es aquel cuyos actos sociales ya están basados en un ordenamiento jurídico de respeto, lo que llamamos también el equilibrio de poderes, lo que se llama también equilibrio de poderes, ¿no? Así es. En este caso, este equilibrio está conformado, por ejemplo, por el judicial, ejecutivo y el legislativo. El judicial, ejecutivo y el legislativo, ¿no? Eso es lo que llamamos la competencia del Estado de Derecho, ¿no? Del Estado de Derecho. Muy bien. Entonces, jóvenes, el Perú actualmente se vive en un Estado de Derecho, o sea, hay un presidente, hay un presidente, hay una persona encargada de la cuestión gobernativa, hay un Congreso, de mal o en peor o lo que sea, pero tiene que existir, sí, sí tiene que existir un Congreso, no puede haber un país sin Congreso, ¿ya? Porque si no, estaríamos hablando de una autarquía prácticamente. Yo soy más, digamos, o soy más que pienso que debe ser, pues, digamos, una diarquía, ¿no? O sea, dos poderes, tanto el ejecutivo y tanto el judicial. No estoy de acuerdo con un solo poder, porque eso, en la concentración del poder en pocas manos, prácticamente destruye la economía o el destino de un país. Muy bien. Tenemos también el estado de excepción, ¿ya? El estado liberal, por ejemplo. Ahora, ¿qué es un estado de excepción? Es cuando un país, ¿ya?
por cuestiones de seguridad nacional, impone reglamentos que a veces van contra los derechos de las personas. Repito, van contra los derechos de las personas. Es decir, por ejemplo, en la pandemia, ahorita estamos en pandemia, ¿cómo se llama el estado de excepción por la pandemia? El estado de excepción por la pandemia. A ver, jóvenes, dígame, el estado de excepción por la pandemia. A ver, el estado de excepción por la pandemia. ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama ese estado? A ver, ¿estado de qué? De sitio de emergencia. Inclusive lo han ampliado, ¿ya? Por el motivo del COVID, ¿no? El estado de emergencia. El estado de emergencia se aplica para poder facilitar la viabilidad del ejercicio del control de un país. En un estado de emergencia, algunos derechos han sido suspendidos. Repito, en un estado de emergencia, algunos derechos han sido suspendidos completamente, ¿no? Completamente, han sido suspendidos, ¿ya? Muy bien, entonces, el estado de emergencia en el Perú es por 60 días. ¿Se puede prorrogar? Sí, sí se puede prorrogar por 60 días más y así sucesivamente. El caso que el Perú, el estado de emergencia, es por el motivo del COVID, ¿no? Pero esto, claro, Dios quiera, tiene que acabar, en algún momento va a acabar con la compra total de las vacunas que el gobierno peruano tiene que hacerlo. Obligadamente tenemos que ser vacunados. Si es que hay una vacuna disponible ya y si se vacuna más del 60% de la población del Perú, posiblemente para septiembre, ojalá Dios quiera, ¿no? Para septiembre ya estaríamos hablando de unas clases presenciales o semipresenciales. Ojalá que suceda, ¿no? Y el Congreso de la República aprobó ya mediante una sesión ordinaria que los siguientes que van a ser vacunados son los docentes, los profesores, ¿no? Van a ser vacunados. Y también el Congreso también aprobó en una moción de un proyecto de ley, todavía está un proyecto de ley todavía, de que los privados son los que van a vender también las vacunas. Y para mi punto de vista económico y facilitante para el Estado peruano, me parecería factible que eso ocurra. Que ocurra que también el privado lo venda. Yo sé que usted me va a decir, profe, pero el privado va a cobrar lo que da la gana. Pero cuando al privado le pones la oferta y la demanda, ya, ojo, la oferta y la demanda, vas a ver que el privado lo va a bajar la vacuna hasta niveles muy inferiores todavía. Porque el privado lo que va a comprar no son las vacunas que están actualmente, lo que tiene el Estado peruano. ¿No? Por ejemplo, el privado puede comprar las vacunas rusas, por ejemplo. Lo puede comprar. Lo compra y lo pone a todos sus trabajadores, es un privado, por ejemplo. Si es un colegio privado, también lo puede poner a todos sus profesores. Compran un lote de vacunas y lo pone a cada uno de sus profesores y trabaja normal. Si es una empresa privada, lo mismo. Si es, compra un lote de vacunas y lo pone a sus trabajadores. No va a esperar todavía que el Estado les ponga a trabajador. Imagínate, si el Estado le va a poner a los jóvenes, o sea, ustedes, muchachos, ustedes están, por ejemplo, ustedes van a ser vacunados todavía para septiembre, todavía. Nadie que para septiembre, ¿no? Entonces, un Estado liberal es un Estado prácticamente que no tiene mucha, digamos, muchos criterios dogmáticos. Es un Estado donde hay amplias libertades, ¿no? La libertad de cada persona, la libertad de que usted puede ser lo que quiera. Un Estado liberal es reglamentado por una constitución, pero la constitución política de un Estado liberal es muy, muy, digamos, no es tan rígida como los estados absolutistas. Un Estado absolutista sí es rígido, ¿no? En la cual te impone un tipo de criterio. En un Estado liberal no. En un Estado liberal cualquiera puede ejercer siempre y cuando respetando las normas básicas de cada país, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver acá. Ahí está lo que es los estados modernos y el estado plurinacional.
El Estado moderno comprende los estados que han surgido después de las revoluciones liberales. ¿Cuál es la principal revolución liberal que ha tenido el mundo? Pregunta que les hago a ustedes. ¿Cuál es la principal revolución, el Estado o revolución liberal que ha tenido el mundo? ¿Cuál es el principal? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Chat. La revolución liberal que ha tenido el mundo, la que tiene mayor connotación, el criterio de todos los países, ¿no? En este caso, por ejemplo, Latinoamérica, es la Revolución Francesa, por supuesto, ¿no? Porque la Revolución Francesa, que se da pues en el año 1789, es la imitación que habían hecho también los sudamericanos, en este caso los latinoamericanos. Pero no quita esto la, la importancia del antes, porque antes de la Revolución Francesa ya había existido una revolución también liberal, que es la independencia de Estados Unidos, en el año 1776. 13 años después, el año 1789, se da la Revolución Francesa. Por lo tanto, jóvenes, por lo tanto, la Revolución Francesa es la base porque la independencia de Estados Unidos tomó modelos de la base que se estaba ya creando para la Revolución Francesa. La Ilustración, por ejemplo. Pero el que dio la connotación mundial es la Revolución Francesa, cuando destruyen prácticamente el absolutismo que imperaba en Francia, ¿no? Ahora, de hecho que la Revolución Francesa fue la imitación que tuvieron muchos países para seguir lo que hicieron ellos, ¿no? Como decimos, está de moda, ¿no? Así es. Entonces muchos países latinoamericanos ya también estaban en pleno levantamiento. Pero Latinoamérica no se hubiera levantado si no fuera por Napoleón. Hay que agradecer mucho a Napoleón por tener nuestra libertad independentista de España. Si Napoleón no hubiese, digamos, invadido España y Portugal, pues ahorita estaríamos hablando todavía de una monarquía todavía española, ¿no? Así es. Un Estado plurinacional es un Estado donde se conjugan muchas naciones, muchos grupos étnicos, ¿ya? Y el problema pasa cuando un Estado es plurinacional sin identidad propia o multiidentidades, lo que provoca siempre ha sido la idea de la xenofobia, no, digamos la discriminación, disculpa, la discriminación que existe pues entre personas que se llamen, que son de un país, pero son diferentes completamente. O sea, por ejemplo, pueden ser peruanos, pero tienen comportamiento diferente entre ellos, ¿no? Un estado gendarme, por ejemplo, es un estado vigilante, un estado que, que digamos que va a buscar cualquier tipo de acción para poder eh, impedir tus libertades, ¿no? Es un estado que no tiene, digamos, la importancia de la libertad. Es un estado policíaco, un estado que sigue a los que piensan en forma diferente a ellos, ¿no? Así es. Muy bien. Y entonces tenemos acá ahora el Estado peruano, vamos a hacer las generalidades. Son idiomas del Perú el castellano, y en las zonas donde predominan también no son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. Es decir, si estás en un pueblo donde hablan un tipo de idioma, todos, todos hablan ese idioma, entonces la lengua oficial en ese lugar es ese idioma. ¿Ya? Si estás en un lugar, en una provincia donde todos hablan quechua, entonces el quechua allí es el idioma oficial. Y entonces el castellano sale en casi todo el Perú. Entonces el castellano, donde se domina el castellano será pues el idioma oficial. Pero se respetan las lenguas aborígenes, ¿no? La capital histórica del Perú es la ciudad del Cusco. Hay un candidato que quiere llevar la capital a Jauja, si no me equivoco, no, Huancayo creo, ¿no? Gracias.
Son símbolos de la patria la bandera de franjas verticales de color rojo y blanco y el escudo y el himno nacional, que son los símbolos de la patria. La escarapela no es símbolo de la patria, dijo, no, no es. Solamente son el escudo, la bandera nacional y el himno nacional, ¿no? En las cuales son los llamados patrimonios intangibles que tiene el Perú. Así es. Puede haber nación sin Estado, puede haber nación sin Estado, claro. Por ejemplo, los judíos no tienen Estado, pero estaban viviendo en un Estado alemán y es una nación diferente. Pero no puede haber Estado sin nación. O sea, no puede haber un Estado sin grupo humano. Entonces, ¿quién va a estar ahí? Los animales, perros, gatos, no, pues. Entonces, un Estado siempre tiene que haber para que se crea un Estado, sí tiene que haber una nación. Ahora, bajo un régimen de independencia, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante de la formación histórica, cultural y moral del Perú. Repito, jóvenes. Bajo un régimen de independencia, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante de la formación histórica, cultural y moral del Perú. ¿Ya? O sea, tú dirás, profe, pero ¿por qué la Iglesia Católica? ¿No puede ser de religión? No, también. Así como también proclama la libertad de cultos y el Estado también apoya otras religiones. Lo que pasa que el Estado peruano es un Estado mayormente católico, ¿no? Mayormente es un Estado, digamos, de, de culto católico, ¿no? Hay otro tipo de cultos, sí, pero en su mayoría el Estado peruano apoya a la Iglesia Católica, porque son la más cantidad de adeptos y también la formación. Por ejemplo, usted lleva en su colegio, creo que llevó lo que es el curso de religión, ¿no? Y algunos lo han llevado y otros no, pero tú sí podías, por ejemplo, eh, digamos, exonerar el curso de religión. Todos los colegios tienen el deber de exonerar el curso de religión. Ojo, el curso de religión no es obligatorio, siempre y cuando que usted presente un documento que garantice que usted no profesa esa religión, ¿no? Pero una vez hubo, ¿no? En las cuales hubo un tipo de problemitas sobre si es o no el curso de religión. Una cosa es religión como dogma y otra cosa religión como cuestión cultural, que es muy diferente. La religión como dogma significa que es un curso que te van a enseñar a rezar, la Virgen María, el credo y todo lo demás. Eso es como dogma, ¿no? Pero la religión como cuestión cultural es el estudio que hace cualquier ciudadano estudiar qué es el catolicismo, qué es el anglicanismo, el calvinismo, el budismo, el brahmantismo, que es los musulmanes, los judíos, los hebreos, que son iguales, no son iguales. Entonces, es un estudio diferente, es un estudio cultural, cómo piensan ellos. O sea, no quiere decir que tú vas a ser judío o musulmán, no, 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 sino usted va a estudiar qué cosa piensan ellos, ¿no? Es un estudio más cosmopolita, ¿no? Va a haber más, digamos, integrador. Pero claro, en el Perú la religión todavía sigue siendo una religión dogmática, ¿no? Un dogma, ¿no? De dogma. Muy bien, vamos al siguiente. Nadie debe obedecer a un gobierno usurpador. Nadie, absolutamente nadie le debe un gobierno usurpador. Además, son nulos los actos que quienes usurpan funciones públicas. Esto me preguntaron una vez, profe, si esto coincide o no con lo de Merino. ¿Merino fue un usurpador, profesor, o no? Me decían la pregunta que siempre yo respondo, ¿no? Y realmente Merino nunca fue usurpador, hijo. No. Lo que él sí, bueno, lo que él, aunque no es querido por muchos, pero vamos a la cuestión legal. No me interesa si es Merino o Vizcarra, no, eso nada tiene que ver acá. Sino más la cuestión legal. La cuestión legal es que
que si el Congreso puede o no vacar un presidente, según la Constitución política, sí puede. ¿Bajo qué cargo? Bueno, hay muchas formas, pero hay una que lo hizo, que es la incapacidad moral. ¿Y qué es la incapacidad moral? Bueno, si el presidente ha cometido inmoralidad. Ojo, no delictiva, no delito. No, 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 no. Acá no estoy hablando de delito, porque el Congreso no es un juzgado, ¿ya? Hay que entenderlo bien. El Congreso no es un juzgado, no es un tribunal, no, no. Entonces, lo que se sanciona al señor Vizcarra cuando lo vacan no es la cuestión penal, sino que el señor Vizcarra cuando él postula al gobierno, que todo candidato con la plancha presidencial, o sea, el candidato y sus dos vicepresidentes, cuando se postula así, los tres llenan una declaración jurada, en las cuales ellos argumentan ahí que no tienen juicios pendientes, no tienen sanciones, no tienen ningún tipo de cuestiones ilegales. Entonces ellos dicen, declaro bajo juramento lo que he dicho es verdad. Entonces, cuando se comienza a investigar a Vizcarra, realmente faltó a la verdad. Y como faltó a la verdad, que es una cuestión inmoral, porque la mentira es inmoral, pues, ¿no? O sea, la mentira es inmoral. Entonces, bajo ese tipo de premisa es donde los sacan a Vizcarra, bajo incapacidad moral por mentiroso, más no por ladrón, ojo, no, no, ni por corrupto tampoco, porque para hacerle el cargo de corrupto o ladrón al señor Vizcarra, no lo hace el Congreso, lo hace el Poder Judicial. Pero el Congreso lo puede vacar bajo esa situación, sí. Y lo vacó, muy bien. Como vacó a Vizcarra, no había nadie más al mando, porque la señora Mercedes Arauz ya había renunciado. Entonces, el cargo del presidente del Poder Ejecutivo estaba ausente. Entonces, por la Constitución Política del Perú, establece, al renunciar la plancha presidencial, o sea, el presidente, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente, si ya renunciaron y ya no hay, entonces ingresa el presidente del Congreso de la República. El presidente del Congreso de la República en ese momento se convierte ya en presidente de la República del Perú. Y así fue. Profe, pero hubieran hecho diferente. Sí, sí estoy de acuerdo también. ¿Qué hubieran hecho para que Merino no salga como presidente? Facilísimo. Cuando renunciaba o lo vacaban a Vizcarra, fácilmente el Congreso se reunía en pleno y, y sancionaba o desaforaba a Merino como presidente del Congreso, ¿no? Al desaforar a Merino como presidente del Congreso, el Congreso no tiene presidente y se va a convocar a un nuevo presidente del Congreso. Entonces se ponen las votaciones, se convoca a un nuevo presidente y se elige a un nuevo presidente y ese presidente del Congreso será en adelante presidente de la República. Así hubiera pasado, pero todos dijeron que era algo normal, que era algo viable para el país, ¿no? Entonces no fue usurpador realmente, no fue usurpador. Legalmente, el Tribunal Constitucional dio la razón en ese sentido, ¿no? Así es. Así es. Claro, nos gusta, poco no me gusta a mí tampoco defender el Congreso, ¿no? Pero la cosa es que hay que aceptar la legalidad en este país, ¿no? Muy bien. ¿Qué más hay acá? A ver, el pueblo tiene el derecho a qué? A la insurgencia de la defensa del orden constitucional. ¿Ya? También el Estado es unitario e indivisible, ¿ya? Es único, no hay dos estados, hay un solo Estado. La forma de gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Y la separación de poderes que hay en el Perú. Los procuradores públicos son los encargados de defender los intereses del Estado, conforme a la ley. Un procurador también llaman el abogado que tiene el Estado. El Estado está exonerado de pago de gastos judiciales cuando hay un juicio, por ejemplo, ¿no? En este caso tenemos pues los sistemas políticos, autocracia, regímenes totalitarios, regímenes autoritarios. Los totalitarios son los fascistas, el fascismo,
el nazismo y el comunismo ruso, que son regímenes totalitarios. A veces a la gente de derecha le dicen fascista, ¿no? Realmente, lo que realmente la gente es derecha, el que es de derecha realmente es lo que piensa en la libertad ante todo. Entonces, si un político piensa en la libertad, ¿no?, como fin supremo, pues no va a ser totalitario, pues el totalitarismo odia la libertad, el totalitarismo destruye la libertad. El fascista, el nazismo prácticamente eran pues sistemas muy absorbentes, ¿no? Y ahora también los regímenes autoritarios, donde las libertades son prácticamente reservadas. La democracia constitucional, pues la democracia directa, ¿no?, en las cuales tú eliges a tu presidente, el gobierno de asamblea, se reúnen algunos iluminados, y estos iluminados van a elegir quién va a ser el futuro presidente de la República, por ejemplo. El parlamentarismo, que ahí no hay presidente, sino el parlamento es el que toma el control, el gobierno de gabinete, que son el primer ministro y los demás ministros, el presidencialismo que tenemos nosotros, que bajo la figura del presidente de la República, ¿ya? Bajo esta figura, el presidente es el que decide, ¿no? En acción, dos acciones. ¿Sabía usted que el Perú, el presidente de la República cumple la función de jefe de gobierno y de jefe de Estado? Tú dirás, profe, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Una cosa es jefe de Estado y otra cosa es jefe de gobierno. El jefe de Estado se encarga de la representatividad que tiene como autoridad ante el mundo, ¿no? Y o en ceremonias especiales y protocolares que tiene el Perú. En cambio, cuando es jefe de gobierno, se habla más que nada de cómo ejecuta el gobierno o cómo administra este país, ¿no? Muy bien. Y el gobierno directorial es un gobierno casi autoritario. Muy bien. Vamos así, jóvenes. ¿Ya? Vamos a ver. Un momentito, por favor. Un momentito. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, la democracia constitucional, ya le dije a usted, es lo que tenemos actualmente, ¿no? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya, vamos a hacer lo que es la separatita. ¿Tienen ustedes ahí? Vamos a ver. A ver, jóvenes. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, listo. A ver, vamos a hacer unas preguntas. A ver. Muy bien. A ver, un momentito, por favor. Un momentito. A ver. Acá está. ¿Cuál es? A ver, si es que coincido con ustedes. A ver, voy a presentar la pantallita, ¿ya? Bien. A ver si coincido con ustedes. Ujú. ¿Está bien estas preguntas? ¿Qué son ustedes? No, o el distinto, creo que es el distinto, ¿no? A ver, un momento. A ver, esta pregunta, no, esta creo que es, esta creo que es. Vamos a ver. Ya, esta es. Listo. Ahora sí. Muy bien. Vamos a la primera pregunta. A ver. La acción, la acción de organizar la sociedad para que los hombres puedan satisfacer sus deseos y necesidades corresponde a qué? A ver, ¿qué dicen ustedes en el chat? A ver, la acción que te dice a ti, donde sea, muy bien, perfecto, perfecto. Este es el, el Estado, ¿no? Así es, el Estado. Muy bien. Siguiente pregunta dice, el poder, cuando el poder se encuentra concentrado en pocas manos, el poder resultante es de tal fuerza que origina abusos y arbitrariedades virtualmente incontrolables. Por esta razón,
el gobierno debe regirse en un principio de qué, en un principio de qué, ¿ya? O sea, que no exista, digamos, una situación de concentración de poder. A ver, ¿cómo se llamaría eso? A ver, ahí está, claro que sí, vamos a ver. Claro, claro, claro. Eso es lo que llamamos la separación de poderes. La existencia, la existencia del Estado depende de qué elemento fundamental. ¿Cuál es lo fundamental que debe tener un país? Lo fundamental. Si no hay eso, no hay nada prácticamente. La nación, elemento fundamental, de hecho, es la nación. Si nación no existiese como Estado, por supuesto, no hay nación. ¿Ya? Ahora, muy bien, vamos al siguiente, a ver, es, no forma parte del gobierno nacional, no forma parte del gobierno nacional. El poder judicial, electoral, ejecutivo, legislativo, no forma parte del poder del gobierno nacional. En este caso, no forma parte del gobierno nacional, ¿cuál es? Es el poder electoral. No forma parte porque eso solamente es, así es, así es. Solamente es viable cuando hay un proceso electoral, nada más. Es la constitución es la constitución de una ciudad organizada bajo el mandato de un gobierno. Es la constitución de una sociedad organizada bajo el mandato de un gobierno. ¿Cuál sería? A ver, bajo el mandato de un gobierno. ¿Cuál sería ahí? Vamos. Es la constitución de una sociedad organizada bajo el mandato de un gobierno. Por supuesto que sí, que es la D, ¿no? La D, el Estado. La siguiente. Dentro del Estado, ese elemento humano está unido por diversos lazos comunes. ¿Cuál elemento? Dentro del Estado, ¿ya? Ese elemento humano que está unido por diversos lazos comunes que lo identifican. Nos estamos refiriendo a qué elemento. A ver. Claro, al elemento llamado nación. Nación, por supuesto que nación. ¿Ya? Es considerado elemento subjetivo del Congreso. Es considerado elemento subjetivo del Estado, disculpa, del Estado. Elemento subjetivo. ¿Cuál sería ahí el elemento subjetivo? Así es, muy bien. Es la E, soberanía, por supuesto, ¿no? La siguiente, a ver. Es la atribución que cuenta un Estado para hacer frente de un territorio, para hacer frente a un territorio que se cumplan las leyes y las decisiones de un gobierno. Atribución que cuenta un Estado para hacer que dentro de un territorio se cumplan sus leyes y las decisiones de un gobierno. ¿Cuál sería? ¿No? La autonomía judicial, no, sería ¿cuál? La atribución que tiene un país para hacer lo que quiere en su país. Nadie le puede decir algo diferente a lo que ellos quieren porque es su país, su territorio. ¿A qué vamos eso? Esto se llama así, esto se le llama la soberanía, la soberanía. A ver, ¿cuál de las siguientes proposiciones es correcta? ¿Cuál de las siguientes proposiciones es correcta? ¿Puede haber un Estado con varias naciones? Incorrecta, incorrecta, incorrecta. ¿Ya? ¿Puede haber un Estado con varias naciones? Sí, es correcto eso. ¿Puede haber nación sin Estado? ¿Puede haber una nación sin Estado? También es correcto. ¿Puede haber nación sin territorio propio? Puede haber nación sin territorio propio, también es correcto, ¿no? ¿Puede haber Estado sin nación? La pregunta que les hago, ¿puede haber Estado sin nación? No, no puede, no habría pues, no es sentido, no habría, no, claro que no. El Perú es una república democrática. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué democrática el Perú? ¿Por qué es democrática el Perú? ¿Mm? Cuando decimos democrática, ¿ya? ¿Por qué? Ya, en la 10 es
es unitario, ¿no? ¿Por qué? Ah, la pregunta C, ¿puede haber, de la 9, ya, ¿puede haber nación sin territorio propio? Claro, puede haber un grupo de personas tienen su propia situación histórica, su propia costumbre, sus propias tradiciones. Por ejemplo, son los judíos. Después de la Segunda Guerra Mundial, o antes de la Segunda Guerra Mundial, la nación judía estaba pues disperdigada por todo el mundo. La nación gitana, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos viajaban por todos los países, pero ellos tienen su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de ser el pasado en común. Pero significa que ellos siguen unidos, tienen lazos comunes, pero no pertenecen a ese país, ¿no? Pero ya en los últimos años, en el año 1900, se dio que todo ciudadano que nace en un territorio debería tener la nacionalidad de ese país. Es por eso que hay judíos alemanes, judíos peruanos, judíos norteamericanos, y así hay, ¿no? Así es. Muy bien. El Perú es una república democrática, ¿por qué? ¿Por qué una república democrática? Con esto acabo, esto acabo y lo demás es tareita, lo pueden hacer ustedes. El Perú, ¿por qué es una república, el Perú, una república democrática? Porque el poder, el poder emana del pueblo, por supuesto, ¿no? El poder dice que, ¿sabe qué? Esto es lo que llamamos el sistema que va a regir como gobernación en este país. Muy bien, así es. Ahí está. Así es. Muy bien. Entonces, vamos a dejar de compartir. Bueno, chicos, siendo las 5:30, así que